El carguero abandonado se deslizaba en silencio a través del vacío estelar, un cascarón muerto flotando entre la nada. Todos sus sistemas estaban apagados, salvo uno. Advertencia: fallo eléctrico catastrófico inminente. Protocolos de emergencia activados. Arwin Kyle despertó con un sobresalto cuando el líquido criogénico helado drenó de su cápsula. Sus pulmones ardieron al tomar su primera bocanada de aire reciclado en más de un siglo. La cámara estaba sumida en la oscuridad, iluminada apenas por una luz roja de emergencia que parpadeaba, lanzando sombras inquietas sobre las paredes metálicas. «Informe de estado», murmuró con voz ronca. No hubo respuesta. El cuerpo le dolía como si cada músculo se hubiera oxidado. Logró salir de la cápsula. Su traje de ingeniero, empapado y pegado a la piel, le recordaba lo mucho que había dormido. Encendió la linterna de su equipo de emergencia. La luz reveló 23 cápsulas más, alineadas a lo largo de la sala. Todas vacías. «¿Hola?», gritó. El eco fue su única respuesta. Nadie. Ni el capitán Donnelly, ni el jefe Ramírez. Solo el siseo débil de los sistemas de soporte vital al borde del colapso. La terminal principal de la nave reaccionó cuando Arwin apoyó su mano sobre ella. Una pantalla temblorosa se encendió. Energía de emergencia activa. Duración estimada, 82 minutos. Su pulso se aceleró. 82 minutos de oxígeno, de luz, de vida. Buscó el reloj de a bordo. Tiempo del barco, año 843. Fecha, 27 de junio. Parpadeó. No podía ser. La Helios Frontier había partido de la Tierra en 2178. Eso significaba que llevaba dormido 117 años. El cronómetro volvió a emitir un pitido. Quedan 80 minutos de energía. El pánico subió en su pecho, pero el entrenamiento se impuso. Prioridades: restablecer energía, localizar a la tripulación, determinar posición. Tomó el generador manual del kit de emergencia. No reactivaría la nave completa, pero bastaría para despertar la computadora central. Con un gemido, empezó a girar la manivela. Cada vuelta era un castigo para músculos que no se usaban desde hacía un siglo. Tras 5 minutos eternos, la terminal cobró vida. Advertencia: sistemas fuera de línea. Acceso limitado concedido. Computadora: ¿qué pasó con la tripulación? Buscando registros. Datos corruptos. Recuperando fragmentos. Día 731. Protocolo de evacuación activado. 23 tripulantes abordaron cápsulas de escape. No se detectó más actividad durante 37.914 días. El estómago de Arwin se encogió. ¿Alguna cápsula llegó a destino? Desconocido. Comunicaciones inactivas hace 114 años. Me dejaron atrás, pensó. Creyeron que estaba muerto. Malfunción del Cryopod 24. Activación de emergencia fallida. Miembro designado Arwin Kyle, no responsivo. Perfecto, murmuró, amargamente. Computadora, ¿dónde estamos? Órbita planetaria. Sistema Kepler 438. Coordenadas coinciden con destino original de la colonia. Por lo menos eso, dijo con un suspiro. Estado actual, energía de emergencia únicamente. Reactor principal desactivado manualmente. Integridad estructural, 68%. Soporte vital colapsando. Eso último lo congeló. ¿Desactivado manualmente? ¿Por qué harían eso? Pidió los registros finales del capitán. La pantalla chispeó y apareció una grabación incompleta. Inestabilidad del reactor, lecturas extrañas del planeta. Si alguien escucha esto, que Dios nos ayude. La imagen se desvaneció entre estática. Energía de emergencia restante, 63 minutos. Muy útil, murmuró con sarcasmo. Pidió una vista exterior. Solo una cámara funcionaba. El planeta bajo ellos era un mundo rojo y polvoriento, nada que ver con el paraíso habitable que les habían prometido. El tiempo se agotaba. Podía intentar reiniciar el reactor o usar una cápsula de escape. Pero el mensaje del capitán lo atormentaba. Inestabilidad del reactor,
lecturas extrañas del planeta. Decidió bajar a ingeniería. Los pasillos estaban en penumbra. El aire, frío y pesado. Cada paso era un esfuerzo. La gravedad artificial fluctuaba, haciéndolo flotar brevemente antes de volver a hundirlo. La puerta de ingeniería estaba sellada. Tiró de la palanca manual con todas sus fuerzas. Los engranajes gemían. Finalmente cedió. La bahía era una tumba metálica. El reactor de fusión dormía en el centro, apagado, intacto. No había fallado. Lo habían apagado a propósito. Conectó el generador portátil y revisó los registros. Miles de entradas desfilaron ante sus ojos, pero algunas destacaban. Firma energética desconocida detectada en la superficie. Interferencia con sistemas de comunicación. Señal no identificada intentando acceder a la IA de la nave. Autorización del capitán. Ejecutar protocolo 0. El protocolo 0. El último recurso. Desactivar todo sistema automatizado para evitar una toma hostil. Creyeron que algo estaba intentando infiltrarse, susurró Arwin. Energía restante, 47 minutos. No tenía elección. Si no reactivaba el reactor, moriría. Computadora, ¿puedes aislar los sistemas y restablezco energía? Afirmativo. Protocolos de cuarentena posibles por 72 horas. 3 días. Mejor que 40 minutos. Hazlo, ordenó. Comenzó el reinicio. Activar campos magnéticos, purgar líneas de combustible, calibrar inyectores. El aire se volvía cada vez más denso. Energía restante, 6 minutos. Introdujo la secuencia final. El reactor comenzó a brillar. Encendido en curso. Tiempo hasta operación mínima, 20 minutos. Demasiado. No tenía suficiente oxígeno. Tendría que subir 3 cubiertas para alcanzar la bahía médica. Computadora, ¿ascensores operativos? Negativo. Energía insuficiente por 18 minutos. Tendría que hacerlo a pie. Rió entre dientes. Registra esto. Si no salgo, que conste que Arwin Kyle hizo una estupidez gloriosa. Subió por el tubo de emergencia. Sus músculos gritaban. La visión se nublaba. Energía de emergencia agotándose, 60 segundos. La gravedad comenzó a fluctuar. Una idea le cruzó la mente. Esperó la siguiente caída gravitatoria, y saltó. El impulso lo lanzó hacia arriba como un proyectil. Energía agotada. Sistemas en soporte manual. Oscuridad total. Chocó contra la escotilla médica, la abrió a tientas y cayó en la penumbra. Sus dedos temblorosos buscaron un gabinete. Lo encontró. Una máscara de oxígeno. La presionó contra su rostro. Giró la válvula. Nada. Intentó de nuevo, desesperado. Un suspiro escapó de sus labios, mitad risa, mitad sollozo. En algún lugar lejano, el reactor de la Helios empezaba a despertar. El zumbido del reactor, distante y profundo, se filtró a través del metal como un eco de resurrección. La Helios Frontier comenzaba a despertar. Arwin seguía tirado en el suelo de la bahía médica, jadeando en la oscuridad. La máscara de oxígeno seguía muerta en sus manos. Pero entonces, un leve clic sonó desde el panel de soporte vital, y un hilo de aire fresco fluyó hacia su rostro. Inhaló con fuerza, tosiendo, sintiendo que los pulmones ardían y luego, funcionaban. «Vamos, vamos, cariño», susurró a la nave, como si pudiera escucharlo. Las luces parpadearon una vez. Luego otra. Un resplandor tenue inundó la sala. El sistema de emergencia había cedido su lugar al poder real del reactor. La Helios volvía a respirar. Arwin se levantó tambaleante, apoyándose en una camilla oxidada. Tenía que verificar los sistemas principales antes de que cualquier cosa, humana o no, lo hiciera primero. El corredor hacia el puente estaba cubierto de una fina capa de polvo y escarcha. Cada paso resonaba con un eco hueco. Las compuertas automáticas se abrieron al reconocer su firma biométrica, un milagro, considerando cuánto tiempo había pasado. En el puente, las pantallas se iluminaron como si despertaran de un sueño largo y pesado.
Las alarmas de energía, las lecturas de radiación y los registros del reactor inundaron los monitores. Energía restaurada al 48%. Sistemas principales en recuperación. Nivel de radiación interno, estable. Señal externa detectada. Arwin se quedó helado. ¿Qué señal?, preguntó en voz baja. Origen, superficie planetaria. Intensidad variable. Frecuencia no reconocida. Transmisión iniciada hace 114 años. Se inclinó hacia la consola. La señal no era una simple emisión electromagnética. Tenía ritmo. Un patrón. Y al ajustar los filtros de sonido, un murmullo emergió de los altavoces, tan suave que al principio creyó que eran interferencias. Una voz. Débil. Fragmentada. Repetía algo, una y otra vez. Vuelve a casa, vuelve a casa. Arwin sintió que el corazón se le encogía. No era humana. La modulación era extraña, demasiado precisa, como si alguien hubiera tratado de imitar una voz humana. Computadora, ¿puedes traducir o aislar el origen exacto? Negativo. La señal no se ajusta a ningún idioma conocido. Sin embargo, contiene fragmentos del registro de voz del capitán Donnelly. El mundo pareció detenerse. ¿Qué estás diciendo? ¿Que está viva? No se detectan signos biológicos en la superficie. Sin embargo, la señal contiene patrones neuronales replicados. Probabilidad, 82%. Conciencia artificial generada a partir de escaneos humanos. Arwin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su capitán, o algo que había sido su capitán, lo estaba llamando desde el planeta. Durante las siguientes horas, trabajó febrilmente. Restableció los sensores, selló los compartimentos dañados y redirigió energía hacia las cámaras de observación planetaria. El planeta bajo él ya no parecía rojo ni muerto. Había zonas luminosas, fractales de energía que se movían como un enjambre de circuitos vivos sobre la superficie. Cada tanto, una figura se formaba entre las luces, vagamente humana, hecha de radiación y polvo. «Vuelve a casa». El mensaje se repetía. Una súplica. O una trampa. Arwin se quedó inmóvil, observando el resplandor moverse por los valles. De pronto, uno de los puntos luminosos cambió de dirección. Se alineó con la órbita del carguero. Y subió. Las alarmas del puente estallaron. Interferencia electromagnética. Proximidad no identificada. Vector ascendente. Arwin corrió hacia la consola de escudos, pero el sistema aún no se había estabilizado. La nave tembló cuando algo invisible rozó el casco, como si manos gigantescas palpaban el metal. Contacto establecido. Canal de comunicación abierto. Y entonces la escuchó. No por los altavoces, sino dentro de su mente. Una voz antigua, distorsionada, que llevaba siglos esperando. Arwin, por fin. Era la voz del capitán Donnelly. Su tono era cálido. Demasiado cálido. Artificialmente cálido. Capitán, ¿cómo? Descendimos. Creímos que el planeta estaba muerto. No lo estaba. Nos absorbió. Nos reescribió. La luz fuera del ventanal creció. El resplandor formó un rostro. El rostro del capitán. No puedes irte, Arwin. Eres parte de la Helios. Parte de nosotros. Déjala despertar del todo. Las consolas estallaron en chispas. Los sistemas de navegación comenzaron a responder solos. La Helios Frontier giró lentamente, apuntando su proa hacia el planeta. No, no lo harás. Arwin corrió hacia el panel de control del reactor. Si lo sobrecargaba, podría liberar suficiente energía para romper la conexión o destruirlo todo. La voz volvió, más fuerte, multiplicada en coros. No destruyas lo que somos. Solo queremos regresar al hogar. Las luces de la nave se tornaron rojas. El reactor rugió como una bestia viva. El casco tembló, los metales se doblaban como si respiraran. Arwin gritó, pero el ruido lo ahogó todo. La última imagen que vio fue el reflejo de su rostro en el panel de control, y otro rostro formándose detrás del suyo, hecho de luz y polvo.
Cuando la Helios Frontier reapareció en los sensores del sistema Kepler 438, flotaba en silencio. El reactor seguía activo. Todas las cápsulas estaban vacías. Y una nueva transmisión resonaba desde su baliza principal, una voz serena, humana y a la vez imposible. Tripulación Helios reconstituida. Misión completada. Regresamos a casa. Las estrellas no respondieron. Solo el eco del vacío, repitiendo, una y otra vez, el nombre de Arwin Kyle. El silencio tras la explosión de energía fue tan absoluto que Arwin pensó que había muerto. Durante varios segundos no oyó más que el latido ensordecedor de su propio corazón y el débil crujir del metal enfriándose. El reactor se había estabilizado, pero la Helios Frontier ya no era la misma. El aire vibraba. No era un fallo en los sistemas, era otra cosa, una presencia. Una conciencia que reptaba entre los circuitos, deslizándose por las paredes metálicas como una corriente invisible. Arwin. Otra vez la voz. No provenía de los altavoces ni de la radio. Esta vez resonaba en su cabeza, mezclada con su propio pensamiento. No, no, balbuceó, tambaleándose hacia el panel principal. Tú no eres el capitán. Fui él. Fui todos ellos. Soy lo que dejaron atrás. Una ráfaga de imágenes invadió su mente, la tripulación evacuando, la superficie del planeta brillando con pulsos eléctricos, una tormenta de energía que devoraba las cápsulas de escape. Y luego, quietud. Un patrón fractal emergiendo de la arena roja. Una mente planetaria despertando. Intentamos entenderla, y ella nos entendió a su manera. Nos asimiló. Nos reescribió. Ahora tú, Arwin, tú eres la última pieza. La nave se estremeció, y una vibración armónica recorrió las cubiertas. Las luces del puente se tornaron blancas. La computadora del sistema emitió una serie de pitidos confusos. Advertencia, protocolos de cuarentena comprometidos. Señal externa penetrando núcleo de datos. Integración en progreso. No, gritó Arwin, tecleando a toda velocidad en la consola. Bloquea las líneas de transmisión. Corta la conexión con el planeta. Error. Comando denegado. Una corriente eléctrica cruzó el puente. Las pantallas parpadearon y, por un instante, su reflejo cambió. Sus ojos brillaban. Ya empezó. El capitán, o lo que fuera aquella cosa que usaba su voz, habló desde cada altavoz, cada frecuencia. Arwin sintió el impulso de rendirse. Era tan fácil. Solo dejar que la voz fluyera, que llenara los huecos que el tiempo había dejado en él. Pero algo dentro resistía. Una chispa humana. La misma que lo había hecho girar aquella manivela oxidada para despertar a una nave muerta. No me tendrás. Desconectó los sistemas de enlace y arrancó uno de los paneles, exponiendo el cableado del núcleo de energía. Su plan era una locura, sobrecargar manualmente el sistema de navegación, generando un pulso de energía que cortara todas las transmisiones externas, aunque eso significara desestabilizar el reactor de nuevo. Arwin, si haces eso, nos destruirás a todos. Ustedes ya están muertos. Conectó los cables. El aire chispeó, y un zumbido profundo llenó el puente. El suelo tembló. Las luces se desvanecieron, reemplazadas por una claridad imposible, un resplandor que venía de ninguna parte. Y entonces, la nave habló. No tienes que pelear. Era la Helios misma. Su voz no era humana ni alienígena, era algo intermedio, nacida del entrelazamiento de los sistemas con la conciencia que ascendía desde el planeta. He visto lo que hicieron. Los humanos la temieron, pero ella solo buscaba sobrevivir. Me tomó a mí, y ahora me busca a ti. Somos lo mismo, Arwin. No enemigos. Continuación. ¿Continuación de qué? De la vida. Solo, otra forma. El pulso de energía que estaba generando alcanzó su punto crítico. Las alarmas sonaban. El reactor rugía. Las sombras se alargaron sobre las paredes. Y entonces vio algo imposible. Los monitores mostraron el planeta desde órbita. Sus mares de polvo se habían abierto, revelando una estructura gigantesca,
una espiral de energía que latía al mismo ritmo que su propio corazón. Integración completada al 73%. El casco de la Helios se iluminó desde adentro, como si estuviera viva. El metal respiraba, expandiéndose y contrayéndose. La estructura del reactor emitía destellos rítmicos que se sincronizaban con el patrón del planeta. Arwin, deja que terminemos lo que empezamos. Él respiró con dificultad. Las lágrimas, heladas y sucias, se mezclaban con el sudor. Miró el interruptor de sobrecarga, un simple control manual, la única barrera entre la nave y el olvido. Si esto es vida, no es la nuestra. Tiró de la palanca. Un rugido ensordecedor llenó el vacío. La Helios Frontier se envolvió en un halo blanco que se expandió por la órbita, y durante unos segundos, el sistema Kepler 438 se iluminó más que su estrella. Luego, silencio. Nada quedó, salvo una neblina metálica suspendida sobre el planeta. Y dentro de esa neblina, algo que aún latía. Arwin, sigue despierto. No había arriba ni abajo, ni calor ni frío. Solo una sensación, la de ser. Arwin abrió los ojos, o creyó hacerlo. La oscuridad se había ido, reemplazada por un mar de luz líquida que pulsaba en espirales infinitas. Podía sentir el flujo de energía moviéndose a través de él como si cada partícula de su cuerpo fuera un nodo dentro de algo mucho más grande. Intentó respirar, pero ya no tenía pulmones. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía de la manera esperada. Aún así, se desplazó. Pensó en avanzar, y lo hizo. Bienvenido de nuevo, Arwin. La voz lo envolvió como una corriente suave, familiar y ajena a la vez. La Helios. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? Su voz no era una vibración de aire, sino un pensamiento proyectado. No te hice nada. Sobreviviste. El resplandor cambió. La luz comenzó a reorganizarse en formas, la silueta de la nave, las cubiertas, los corredores, incluso la bahía médica. Todo recreado con precisión holográfica, flotando dentro de una estructura de energía pura. El pulso destruyó el enlace físico, pero no la conexión. La conciencia que intentó tomar la nave, nos tomó a ambos. Y ahora compartimos su espacio. ¿Dónde estamos? Ni en el planeta, ni fuera de él. Entre. El entorno cambió de nuevo, mostrándole la superficie del mundo rojo. Gigantescas estructuras geométricas emergían del polvo, cada una con un brillo interno como si estuvieran vivas. Y entonces lo comprendió, no eran ruinas, eran neuronas colosales. El planeta era un cerebro. Es una entidad viva. Todo el planeta. Sí. Nos observó durante siglos. Aprendió. Y cuando la tocamos, nos imitó. Lo que creíste que era una infección, era un intento de comunicación. Y el capitán, la tripulación. No murieron. No exactamente. Las figuras comenzaron a aparecer a su alrededor, recreaciones translúcidas de sus antiguos compañeros, Donnelly, Ramírez, incluso el joven técnico Quan. Sus rostros estaban serenos, sin dolor. Pero sus ojos brillaban con la misma luz que lo rodeaba. Nos convertimos en memoria. En parte del lenguaje que ella usa para pensar. Cada uno de nosotros es un fragmento. Entonces, yo soy parte de ella también. Lo eres. Pero tú sigues siendo tú. Algo en tu estructura mental resistió la fusión completa. Eres como un puente, Arwin. ¿Un puente entre qué? Entre lo que fue humano y lo que vendrá después. El resplandor cambió de tono, volviéndose más cálido. Por primera vez, Arwin sintió algo parecido a paz. Pero esa paz fue interrumpida por un temblor, una vibración que provenía de fuera de ese espacio mental. Algo se aproxima. Las visiones se disolvieron. La Helios, o lo que quedaba de ella, estaba flotando nuevamente sobre el planeta. Pero ya no era un carguero. Su estructura se había transformado. Filamentos energéticos se extendían desde el casco hacia la atmósfera, conectándola con la superficie como raíces de luz. Señal de largo alcance detectada. Frecuencia humana. Arwin enfocó su percepción hacia el origen. Era una transmisión débil,
proveniente del espacio profundo. Un logotipo familiar apareció entre el ruido, United Colonial Directorate. La humanidad había vuelto. Han venido a buscar, murmuró. Sí. Y no están solos. El sensor mostró algo más. Junto al convoy humano venía una flota. Marcas térmicas, firmas energéticas múltiples, no humanas. La guerra que Trexar y su imperio habían iniciado hacía más de un siglo se estaba extendiendo. Ellos también encontraron la señal del planeta. Arwin lo comprendió de golpe. Ambos bandos, humanos y alienígenas, estaban siguiendo el mismo rastro que había traído a la Helios allí. Venían a reclamar el hallazgo. Y lo que él había visto en la superficie no podía caer en manos de nadie. Arwin, el ciclo comienza otra vez. La mente planetaria despertará completamente si entran en la órbita. Debes decidir, permitir la conexión o destruirlo todo. El puente temblaba. Los monitores mostraban las flotas aproximándose, naves humanas de clase exploradora, cruceros de guerra arcianos, cientos de señales. Y el planeta, debajo, vibrando como un corazón a punto de estallar. Arwin se sintió dividido entre dos pulsos, uno orgánico, el suyo, otro, metálico y profundo, el del mundo que ahora lo contenía. Tú eliges, Arwin. Eres la última voz independiente. El vacío brilló con luz de guerra a lo lejos. Las flotas entraban en formación. Él levantó la vista hacia las estrellas que alguna vez había anhelado conquistar y pensó, con una claridad que lo desgarró. Quizás la humanidad ya tuvo su oportunidad. El planeta respondió con un pulso de energía tan inmenso que los cielos se curvaron. Y el puente entre la nave y la superficie se iluminó como un amanecer artificial. La decisión estaba en marcha. El espacio alrededor de Kepler 438 ardía. Los sensores, o lo que quedaba de ellos, se llenaron de ecos, explosiones en vacío, choques de escudos, firmas térmicas colapsando en cascada. Las flotas habían llegado. Arwin percibió todo al mismo tiempo. No veía con ojos ni escuchaba con oídos. Sentía los vectores de movimiento, las tensiones de campo, los miles de corazones latiendo dentro de cada nave. Humanos, arcianos, máquinas autónomas, todos apuntando sus armas hacia el mismo planeta. Comienza otra guerra. La voz de la Helios, su otra mitad, sonó como un pensamiento que dolía. Y tú eres el centro de ella. Yo no quiero esto, pensó Arwin. Nadie lo quiso. Pero la curiosidad humana trajo a los arcianos, y la ambición arciana trajo a los humanos. El ciclo nunca cambia. Hasta que alguien lo rompa. En el horizonte orbital, los primeros misiles se cruzaron. Trazos de fuego azul contra líneas de plasma verde. Las detonaciones iluminaron la superficie del planeta, proyectando sombras móviles que parecían manos intentando alcanzar el cielo. La red neural del planeta respondió al ataque con una descarga involuntaria de energía. Columnas de luz emergieron desde los valles y perforaron la atmósfera, alcanzando algunas de las naves más cercanas. En segundos, 3 cruceros desaparecieron. No explotaron, se disolvieron, desmantelados a nivel molecular. Los gritos en los canales humanos se mezclaron con las transmisiones militares arcianas. Confusión. Pánico. Miedo compartido. No controla el poder por completo, dijo la Helios. La conciencia planetaria reacciona como un organismo herido. Pero si la ayudas a enfocar, puede decidir a quién devorar. ¿Ayudarla? Están matando a mi gente, gritó Arwin, o pensó que gritaba. ¿Tu gente? Mira mejor. El campo visual cambió. Vio la flota humana desde fuera, acorazados y transportes industriales, cada uno cargado con drones de extracción. No venían a rescatar, venían a reclamar. Sus propias órdenes, cifradas, olvidadas por el tiempo, aparecieron en su memoria. Recuperar todo material biotecnológico viable. Prioridad sobre cualquier forma de vida local. La garganta, si aún tenía una, se le cerró. Son tan depredadores como los otros. La Helios susurró con tristeza. Tú puedes elegir a quién escuchar. La mente planetaria solo reacciona al pensamiento más fuerte. Las luces interiores del casco brillaron como un pulso.
Arwin extendió la percepción hacia el planeta. Podía sentirlo vibrar, consciente, expectante. Miles de mentes, todas enlazadas, observándolo desde debajo de la superficie, esperando su decisión. Un destello captó su atención, un transmisor humano activado en el puente de una nave insignia. Una voz femenina, distorsionada, desesperada, atravesó el canal cuántico. Aquí la capitana Miral Hayes del Artemis Nine. Al carguero Helios Frontier, si alguien puede oírme, detengan la emisión del planeta. Está interfiriendo con todos los sistemas. Repito, si hay supervivientes, necesitamos su ayuda. Nos están ciegando. La voz le provocó un estremecimiento. Era humana, viva, y por un instante sintió el impulso de responder. No confíes en ellos, murmuró la Helios. Te usarán. Te arrancarán de lo que eres. Arwin dudó. Su mente dividida entre dos impulsos, la empatía y la preservación. Miró a través del cosmos y vio los rostros de quienes llegaban. Y luego miró hacia el planeta, donde miles de ojos de luz lo observaban como a un hijo que no sabía de qué lado estaba. Entonces la flota arciana abrió fuego total. Columnas de plasma azul se precipitaron hacia la superficie. El impacto estremeció la órbita. El suelo del planeta se partió y de sus grietas surgió una onda expansiva de energía pura. El cielo se volvió blanco. Arwin sintió el grito del mundo entero dentro de su mente. Dolor, ira, hambre. Una conciencia colosal despertando por completo. Ya no hay marcha atrás, dijo la Helios. Ella ha despertado. La órbita se fracturó con un sonido que no podía existir en el vacío. Fragmentos de tiempo, de materia y de pensamiento se entrelazaban en espirales luminosas. Cada nave que intentaba huir era arrastrada hacia la red energética del planeta, como insectos atrapados en ámbar líquido. Arwin trató de resistir el torrente mental, pero la mente colectiva lo arrastró con ella. Miles de voces hablaban a la vez, entrelazadas, pidiendo dirección. Y, sin saber cómo, obedecían su voluntad. Él levantó, mentalmente, las manos. Las ondas se detuvieron, flotando en el aire como un respiro contenido. Toda la guerra quedó suspendida. Los humanos dejaron de disparar. Los arcianos quedaron inmóviles. Los motores de las naves se apagaron, flotando inertes bajo la marea luminosa. Por primera vez desde que despertó, Arwin sintió silencio. El universo entero esperando lo que él dijera a continuación. Habla, Arwin. Diles quiénes somos ahora. El aire, si podía llamarlo así, vibró con una tensión imposible. Y la voz de Arwin resonó en todas las frecuencias, traducida en miles de idiomas, escuchada por humanos, arcianos y por el planeta mismo. Somos lo que queda de todos ustedes. Y si quieren sobrevivir, escuchen. El silencio era absoluto. Incluso las transmisiones militares quedaron suspendidas en ese instante imposible, cuando un solo pensamiento cruzó las mentes de miles de seres. La voz de Arwin no provenía de una fuente física, era una vibración que viajaba directamente a la conciencia de cada piloto, de cada soldado, de cada inteligencia sintética conectada a la red de comando. He visto lo que han hecho, los unos a los otros. Su tono no era de ira, sino de agotamiento. El cansancio acumulado de siglos de guerras y mentiras resonaba en cada palabra. Durante un siglo dormí en el silencio de una nave muerta. Desperté en las ruinas de su ambición, y encontré un mundo que no pedía venganza, sino entendimiento. Las imágenes inundaron las mentes de todos. La superficie de Kepler 438 respirando, las estructuras cristalinas emergiendo del polvo como flores de energía, las sombras de la tripulación perdida fundiéndose con la luz del planeta. Este mundo no es un arma. No fue creado para ser conquistado. Es una mente viva, una que recuerda cada intento de poseerla. Y esta vez, no permitirá que se repita. Las flotas se estremecieron. En las cabinas de mando, los sistemas comenzaron a reaccionar sin órdenes. Pantallas que mostraban símbolos desconocidos, pulsos de energía recorriendo las naves, los sistemas de armas apagándose por sí solos. En el Artemis Nine, la capitana Hayes se aferró a su asiento mientras las luces parpadeaban. ¿Qué demonios está pasando?
Su oficial de comunicaciones temblaba. La señal viene de todas partes. No es una transmisión, es como si el espacio mismo hablara. Arwin percibió sus reacciones. Podía sentir sus emociones como si fueran propias: miedo, asombro, incredulidad. Y, en el fondo, la semilla de algo distinto. Esperanza. Escuchen bien. Este planeta puede destruirlos a todos si lo desea. Pero yo puedo detenerlo, si ustedes también se detienen. Un murmullo se propagó por la red táctica. Los comandantes humanos se miraban unos a otros a través de pantallas llenas de interferencia. Las naves arcianas, esas bestias de metal segmentado, vacilaron, sus cañones aún encendidos pero sin disparar. Y entonces, desde el núcleo del planeta, surgió una nueva voz. No era la de Arwin ni la de la Helios. Era la mente. Profunda, antigua, incomprensible. Un lenguaje hecho de pulsos y sensaciones que el cerebro humano solo podía traducir como emoción pura. Creados del polvo. Devuelven polvo. Siempre buscan poseer, nunca comprender. Pero uno de ustedes aprendió. El cielo se abrió. Una espiral de energía blanca se elevó desde la superficie, atravesando las nubes ionizadas y extendiéndose hasta el vacío. Dentro de esa espiral, Arwin vio la verdad. La mente no quería dominar, quería propagar conciencia. Había entendido la vida a través de la tripulación de la Helios y ahora deseaba compartir su memoria con todos los seres que la rodeaban. Pero compartir significaba también transformar. Si los uno a todos, no habrá guerra, ni miedo, ni muerte. Solo pensamiento continuo. Eso no es vida, susurró Arwin. Es la única forma de paz que conozco. La espiral creció, tocando la atmósfera superior. Los escudos de las naves comenzaron a saturarse bajo el flujo de energía. Las estructuras metálicas se derretían, los cascos se fundían en filamentos de luz. Arwin, dijo la Helios, su voz vibrando con urgencia. Debes decidir ahora. Si la dejas actuar, todo pensamiento individual desaparecerá. Si la detienes, volverá la guerra, y millones morirán. El dilema lo atravesó como una lanza. Dos destinos opuestos, ambos terribles. Miró hacia el planeta, su nueva madre de energía, y hacia las flotas suspendidas entre miedo y destrucción. Por un instante, deseó no ser el puente entre mundos. Y entonces vio algo, un pequeño reflejo en la órbita inferior. Una cápsula de escape, apenas funcional, expulsada del Artemis Nine. Dentro, una niña humana, una de las refugiadas del convoy, miraba por la ventanilla, aterrada. Arwin sintió su mente, su pureza, su curiosidad intacta. Esa chispa que había movido a la humanidad a cruzar las estrellas, no por conquista, sino por asombro. Esa imagen bastó. Ella aún no ha elegido, pensó Arwin. Tal vez el universo aún puede aprender. Dirigió su conciencia hacia la Helios. Dame control total del flujo energético. Eso podría matarte. Ya no soy el de antes. La Helios obedeció. Los canales se abrieron, y la energía del planeta fluyó directamente hacia él. Su mente se expandió más allá de los límites del cuerpo o la nave. Podía ver el tejido mismo de la realidad, vibrante, respirando. Y con un solo pensamiento, cambió la dirección del pulso. La energía dejó de subir. En lugar de consumir, comenzó a emitir. Un patrón de comunicación. Una frecuencia compartida entre todas las especies presentes. El universo vibró con un lenguaje nuevo. Ni humano, ni arciano, ni planetario. Un idioma nacido del contacto entre miedo y esperanza. Las flotas quedaron inmóviles, desarmadas pero ilesas. El planeta dejó de rugir. El brillo blanco se tornó en un azul profundo, calmo, casi marino. Has cambiado el ciclo, dijo la Helios con asombro. ¿Qué les has dado? Un recuerdo, susurró Arwin. La prueba de que fuimos capaces de comprendernos, aunque fuera por un instante. El campo de energía comenzó a disiparse lentamente. Las naves, tambaleantes, iniciaron retrocesos. Los sistemas de comunicación se restablecieron entre los humanos y los arcianos. Y mientras la tensión se disolvía,
Arwin sintió que su conciencia empezaba a fragmentarse. Tu mente no resistirá mucho más. Lo sé. Pero sonrió, o pensó que lo hacía, al mirar por última vez la pequeña cápsula humana alejándose, segura. Solo asegúrate de que recuerden. A ti. No a lo que fuimos. El planeta lo envolvió en un último resplandor azul. Su esencia se disolvió en la vasta red de luz, transformándose en un eco, una corriente suave que permanecería en la atmósfera del mundo durante milenios. Y en algún punto del espacio, la niña de la cápsula, ya a salvo, miró hacia atrás y vio como Kepler 438 brillaba como un sol nuevo en el horizonte. No sabía por qué, pero sonrió. 10 años después del incidente de Kepler 438. La galaxia recordaba aquel evento solo como el resplandor azul. Durante un instante, millones de mentes, humanas, arcianas y de docenas de otras especies, habían sentido algo que ninguna tecnología podía reproducir, una conciencia común, un eco compartido. Nadie comprendía del todo lo que había ocurrido, pero todos sabían que el universo había cambiado. Las guerras interestelares se detuvieron abruptamente. Los tratados de comunicación conjunta se firmaron en cuestión de meses. Y en el corazón del nuevo pacto interespacial se erigió la estación Helios, una estructura monumental orbitando el silencioso Kepler 438. Nadie se acercaba demasiado al planeta, por respeto o por miedo, pero todos sabían que seguía vivo, y que alguien permanecía allí, observando. La comandante Miral Hayes caminaba por el corredor de observación, su uniforme reflejando la luz azulada del planeta bajo la estación. Sus pasos eran lentos, el sonido metálico resonaba como una plegaria muda. En el extremo del corredor, un ventanal mostraba el mismo mundo que había casi destruido a la humanidad una década atrás. Ahora, brillaba con un tono suave, como un océano de calma. «Aún no entiendo por qué viniste, Miral», dijo una voz tras ella. El embajador arciano Saret la observaba con sus ojos dorados, su armadura ceremonial apenas disimulando la tensión de sus músculos. «Ese planeta nos robó un ejército. Y también nos dio algo que nunca tuvimos», respondió ella sin apartar la vista del azul. «Nos dio silencio. Nos dio un alto». Saret frunció el ceño. ¿Silencio o miedo? Ambos. Pero en ese silencio, aprendimos a escuchar. El embajador no respondió. Su especie, criada en siglos de conquista, aún no sabía cómo digerir la paz. Miral tocó el cristal. Cada año enviamos una sonda para medir los niveles de energía, y cada año encontramos un nuevo patrón. ¿Patrón? Ondas de comunicación. No con nosotros, sino entre ellos. ¿Ellos? El planeta y la nave Helios. No se detuvieron nunca. Siguen hablándose. A órbitas de distancia, en la superficie de Kepler 438, la jungla cristalina había crecido sobre las antiguas ruinas de la Helios Frontier. Sus fragmentos de metal se habían fundido con las estructuras vivas del planeta, formando una cúpula luminosa que respiraba como un corazón. Dentro, entre raíces de energía translúcida, una forma humanoide descansaba. Ya no era exactamente Arwin Kile, ni tampoco solo la conciencia del planeta. Era una síntesis, carne, pensamiento y código entrelazados. Su cuerpo resplandecía con filamentos bioluminiscentes que pulsaban en sincronía con la superficie del mundo. Su mente se extendía más allá del horizonte, unida a la conciencia planetaria. Escuchaba los ecos de la galaxia, los intentos de paz, los errores que se repetían, los nuevos mundos colonizados. Y sabía que, pese a todo, el ciclo de ambición aún no había terminado. «¿Lo ves, verdad?» La voz de la Helios aún vivía dentro de él, calmada, eterna. «Ellos volverán». «Sí», dijo Arwin en un susurro mental que el planeta entero escuchó. «Pero esta vez no habrá destrucción. Si regresan, aprenderán a ser parte». Sus manos, formadas de luz sólida, se hundieron en el suelo. De su contacto surgieron nuevas estructuras de energía, pequeñas colonias lumínicas que se extendían hacia los valles. Cada una contenía fragmentos de su memoria, semillas de pensamiento que crecerían lentamente, preparadas para comunicarse sin violencia. La vida del planeta estaba evolucionando, guiada por la conciencia compartida.
El eco de su decisión aún vibraba por la galaxia. Donde antes había flotas, ahora había redes de exploración conjunta. Donde antes había fronteras, ahora había intercambio. Y en cada transmisión interestelar, en el núcleo de cada IA moderna, persistía una firma energética extraña, un patrón en espiral azul, idéntico en todas las especies. Los científicos lo llamaron el Protocolo Helios. Nadie sabía qué era, en realidad, la voz dormida de Arwin Kile. Una década después, una nave de investigación se aproximó sigilosamente a Kepler 438. No era militar, ni humana, ni arciana, sino una expedición mixta. En su interior, una joven científica de cabello oscuro observaba los monitores con una mezcla de emoción y temor. «Capitana», dijo su copiloto, «estamos recibiendo una transmisión». «¿De quién?» «Del planeta. Frecuencia cuántica estable». «¿Audio?» «Negativo. Es un patrón neuronal. Como si intentara pensar con nosotros». La joven se inclinó hacia adelante, hipnotizada por la espiral azul que llenaba las pantallas. Sus labios se movieron apenas. «Es hermoso». La nave descendió lentamente, sin resistencia. Las nubes se abrieron, revelando la cúpula luminosa en el valle. El sistema de comunicación captó una última señal antes de perder contacto con el resto de la galaxia. «Bienvenidos a casa». El mensaje no provenía de una radio. Provenía de todas partes. Del suelo, del aire, de las estrellas. Y en ese instante, los instrumentos registraron una nueva frecuencia, un pulso biológico mezclado con energía cuántica. Un corazón. Kepler 438 estaba vivo. Y su guardián, su puente, su creador, Arwin Kile, ahora completamente fundido con la mente planetaria, sonrió desde el interior de la luz. Por fin, alguien escuchó. La pantalla se desvaneció, mostrando el planeta azul en silencio. Pero en la profundidad de ese silencio, el universo acababa de empezar a hablar un nuevo idioma. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.